El alma que obra en la divina voluntad da por todos y recibe por todos. Libro de Cielo, de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 12, capítulo 159. Mi pobre mente me la sentía como aturdida, y me faltan las palabras para poner en el papel lo que siento. Si mi Jesús quiere que escriba, se dignará decir en palabras lo que infunde por vía de luz en mí. Recuerdo solamente que al venir me ha dicho: hija mía, quien en mi voluntad reza, ama, repara, me besa, me adora. Yo siento en ella como si todos me rezaran, me amaran, etc. Porque mi voluntad, envolviendo todo y a todos en mi querer, el alma me da el beso, el amor y la adoración de todos. Y yo mirando a todos en ella, doy a ella tantos besos, tanto amor por cuanto debería dar a todos. El alma en mi voluntad no está contenta si no me ve completado por el amor de todos, si no me ve besado, adorado, rogado por todos. En mi voluntad no se pueden hacer cosas a la mitad sino completas. Y yo al alma que obra en mi querer no le puedo dar cosas pequeñas, sino inmensas, que pueden ser suficientes para todos. Yo hago con el alma que obra en mi querer como una persona que necesitara un trabajo de 10 personas. Ahora, de estas 10, solo una se ofrece a hacer el trabajo, todas las demás lo rechazan. ¿No es justo que todo lo que debería dar a las 10 lo dé a una sola? De otra manera, ¿dónde estaría la diferencia entre quien obra en mi querer y entre quien obra en su voluntad? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cumplidos los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, según lo ordenado en la ley del Señor. Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y al introducir sus padres al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. He aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y una espada traspasará tu alma misma
para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y había permanecido viuda hasta los 84 años, sin apartarse del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Como llegara en aquel mismo momento, daba gloria a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En cuanto cumplieron todas las cosas ordenadas por la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Lucas 2, 23. Como está mandado en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Este querido niño sería la salvación y la ruina de muchos, y sería el blanco de las contradicciones. Ahora, habiendo llegado el término de los 40 días, el querido niño, más que nunca ahogado en su amor, quiso obedecer a la ley y presentarse al templo para ofrecerse por la salvación de cada uno. Era la divina voluntad que nos llamaba al gran sacrificio, y nosotros pronto obedecimos. Hija mía, este fiat divino, cuando encuentra la prontitud en hacer lo que Él quiere, pone a disposición de la criatura su fuerza divina, su santidad, su potencia creadora de multiplicar aquel acto, aquel sacrificio por todos y por cada uno. Pone en aquel sacrificio la monedita de valor infinito, con la cual se puede pagar y satisfacer por todos. Ahora, era la primera vez que tu mamá y San José salíamos juntos con el pequeño Jesús. Toda la creación reconoció a su Creador y se sintieron honrados en tenerlo en medio a ellos, y poniéndose en actitud de fiesta, nos acompañaron a lo largo del camino. Llegados al templo, nos postramos y adoramos a la Majestad Suprema, y después lo pusimos en brazos del sacerdote que era Simeón, el cual lo ofreció al Eterno Padre por la salvación de todos, y mientras lo ofrecía, inspirado por Dios, reconoció al Verbo Divino y, exultando de inmensa alegría, adoró y agradeció al querido niño, y después del ofrecimiento, profetizó y predijo todos mis dolores. Oh, cómo el Fiat Supremo dolorosamente hizo sentir a mi materno corazón con sonido vibrante la fatal tragedia de todas las penas que habría de sufrir mi Hijo Divino. Cada palabra era espada cortante que me atravesaba. Pero lo que más me traspasó el corazón fue el oír que este celestial infante sería no solo la salvación, sino también la ruina de muchos y el blanco de las contradicciones. ¡Qué pena! ¡Qué dolor! Si el querer divino no me hubiera sostenido, habría muerto al instante de puro dolor. En cambio, me dio vida para comenzar a formar en mí el reino de los dolores en el reino de su misma divina voluntad, así que, con el derecho de madre que tenía sobre todos, adquirí también el derecho de madre y reina de todos los dolores. Oh, sí, con mis dolores adquirí la monedita para pagar las deudas de mis hijos
y también de los hijos ingratos. Ahora, hija mía, tú debes saber que por la luz de la divina voluntad que en mí reinaba, ya conocía todos los dolores que debían tocarme, y más de aquellos que me dijo el santo profeta. Más bien puedo decir que me profetizó los dolores que me vendrían de la parte externa, pero de los dolores internos que más me habrían traspasado, de las penas internas entre mi hijo y yo, no me dijo nada. Pero con todo y esto, en aquel momento tan solemne del ofrecimiento de mi hijo, al oírmelos repetir, me sentí de tal manera traspasada que me sangró el corazón y se abrieron nuevas venas de dolores y desgarros profundos en mi alma. Ahora escucha a tu mamá en tus penas, en los encuentros dolorosos que también a ti no te faltan. Cuando sepas que el querer divino quiere algún sacrificio de ti, está pronta. No te abatas, sino que repite rápidamente el querido y dulce fiat, o sea, lo que quieras tú, lo quiero yo. Y con amor heroico, haz que el querer divino tome su puesto real en tus penas, para que te las convierta en moneditas de infinito valor con las cuales podrás pagar tus deudas, incluso aquellas de tus hermanos, para rescatarlos de la esclavitud de la voluntad humana, para hacerlos entrar como hijos libres en el reino del fiat divino. Porque tú debes saber que el querer divino agradece tanto el sacrificio por él querido de la criatura, que le cede sus derechos divinos y la constituye reina del sacrificio y del bien que surgirá en medio a las criaturas. Lucas 2:32. Luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La verdadera luz es inseparable. El sol es el símbolo de mi eterno querer. El triunfo de la unidad del supremo querer, el centro de su sede, de su trono, es el centro de la Trinidad sacrosanta. La misma Trinidad, unificándose con la criatura, se pone como primer acto del acto de la criatura. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 19, capítulo 24, párrafos 1 y 2. El querer divino envuelve todo y a todos en la unidad de su luz. Estaba haciendo mis acostumbrados actos en el querer supremo y una luz inaccesible envolvía mi pequeño ser, y haciéndome como presentes todas las obras de mi Creador, yo tenía un te amo por cada cosa creada, un movimiento por cada movimiento, una adoración y un gracias de reconocimiento por toda la creación. Sin embargo, comprendía que era la misma luz la que me suministraba aquel te amo por cada cosa, aquel movimiento, aquella adoración. Yo solo estaba en poder de la luz y ella me engrandecía, me empequeñecía y hacía de mi pequeñez lo que quería. Ahora, mientras me encontraba en este estado, yo estaba doliente porque no veía a mi dulce Jesús y pensaba entre mí: Jesús me ha dejado y en esta bendita luz
Yo no sé hacia dónde volver mis pasos para encontrarlo, porque no se ve ni dónde comienza ni dónde termina. Oh luz santa, hazme encontrar a aquel que es toda mi vida, mi sumo bien. Pero mientras me desahogaba por el dolor de la privación de Jesús, toda bondad ha salido de dentro de mi interior y toda ternura me ha dicho: hija mía, ¿por qué temes? Yo no te dejo, más bien es el querer supremo que me eclipsa en ti. La luz de mi voluntad es interminable, infinita. No se encuentra sus confines, ni dónde comienza ni dónde termina. En cambio, mi humanidad tiene sus confines, sus límites, y por eso, siendo mi humanidad más pequeña que mi eterna voluntad, yo quedo envuelto en ella y como eclipsado. Y mientras estoy contigo, doy el campo de acción a mi querer y gozo de su obrar divino en la pequeñez de tu alma. Y preparo una nueva lección que darte para hacerte conocer siempre más las maravillas de mi supremo querer. Por eso, cuando nades en él, estás segura de que estoy contigo. Más bien, hago contigo lo que haces tú. Y para darle todo el campo de acción, yo estoy en ti como escondido para gozarme sus frutos. Ahora, tú debes saber, hija mía, que la verdadera luz es inseparable. Mira, también el sol que está en la atmósfera tiene esta prerrogativa y posee la unidad de la luz. Tiene tan compactada a la luz en su esfera que no pierde ni un átomo, y a pesar de que desciende a lo bajo, llenando de luz toda la tierra, la luz no se divide jamás. Es tan compacta en sí misma, unida, inseparable, que jamás pierde nada de su luz solar. Tan es verdad que expande sus rayos todos juntos, haciendo huir por todas partes de la tierra a las tinieblas. Y al retirar su luz, retira todos sus rayos, no dejando ni siquiera las huellas de sus átomos. Si la luz del sol fuese divisible, desde hace mucho tiempo se hubiese empobrecido de luz y no tendría más la fuerza para iluminar a toda la tierra, y se podría decir: luz dividida, tierra desolada. Así que el sol puede cantar victoria y posee toda su fuerza y todos sus efectos en la unidad de su luz. Y si la tierra recibe tantos admirables e innumerables efectos, de poderse llamar al sol vida de la tierra, todo esto sucede por la unidad de la luz que posee, que desde hace tantos siglos no ha perdido ni siquiera un átomo de luz de los que Dios le confió. Y por esto es siempre triunfante, majestuoso y fijo. Siempre estable en alabar en su luz el triunfo y la gloria de la luz eterna de su Creador. Ahora, hija mía, el sol es el símbolo de mi eterno querer. Y si este símbolo posee la unidad de la luz, mucho más mi voluntad, que no es símbolo, sino la realidad de la luz. Y el sol se puede llamar la sombra de la luz inaccesible de mi voluntad. Tú has visto su inmensidad, y que no solo se ve un globo de luz como en el sol, sino una vastedad inmensa,
la cual el ojo humano no puede llegar a ver ni dónde comienza ni dónde termina. Sin embargo, toda esta interminabilidad de luz es un acto solo del eterno querer. Está tan compacta toda esta luz increada que se vuelve inseparable, indivisible. Así que más que sol posee la unidad eterna, en la cual viene fundado el triunfo de Dios y de todas nuestras obras. Ahora, este triunfo de la unidad del supremo querer, el centro de su sede, de su trono, es el centro de la Trinidad Sacrosanta. De este centro divino parten sus rayos fulgidísimos e invisten toda la patria celestial, y todos los santos y ángeles están investidos por la unidad de mi querer, y todos reciben los efectos innumerables que, raptándolos todos así, forma de ellos una sola unidad con la unidad suprema de mi voluntad. Estos rayos invisten toda la creación y forman su unidad con el alma que vive en mi voluntad. Mira, la unidad de esta luz de mi voluntad, que está en el centro de las tres divinas personas, está ya fijada en ti. Así que una es la luz y el acto, una es la voluntad. Ahora, mientras hagas tus actos en esta unidad, están ya incorporados a aquel acto solo del centro de las tres divinas personas. Y la divinidad está ya contigo para hacer lo que haces tú. La Mamá Celestial, los santos y ángeles y toda la creación, todos en coro, repiten tu acto y sienten los efectos de la voluntad suprema. Mira, escucha el prodigio nunca visto de aquel acto solo que llena cielo y tierra, y que la misma Trinidad, unificándose con la criatura, se pone como primer acto del acto de la criatura. Lucas 2:35. Y a tu misma alma la traspasará una espada, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 19, capítulo 36, párrafo 4. Pequeña hija mía, lo dices tú misma. ¿Cuánto es necesario el conocimiento? Si es necesario para ti, mucho más para los demás. Ahora, tú debes saber que para formar el reino de la redención, aquellos que se distinguieron más en el sufrir fue mi mamá. Y si bien ella aparentemente no sufrió ninguna pena que conocieran las otras criaturas, con excepción de mi muerte, que fue conocida por todos y que fue para su materno corazón el golpe fatal y más desgarrador, más que cualquier muerte dolorosísima. Pero como ella poseía la unidad de la luz de mi querer, esta luz llevaba a su corazón traspasado no solo las 7 espadas que dice la Iglesia, sino todas las espadas
las lanzas, los pinchazos de todas las culpas y penas de las criaturas, que martirizaban en modo desgarrador su materno corazón. Pero esto es nada. Esta luz le llevaba todas mis penas, mis humillaciones, mis aflicciones, mis espinas, mis clavos, las penas más íntimas de mi corazón. El corazón de mi mamá era el verdadero sol, que mientras se ve solo luz, esta luz contiene todos los bienes y efectos que recibe y posee la tierra. Así que se puede decir que la tierra está encerrada en el sol. Así la soberana reina se veía solamente su persona, pero la luz de mi supremo querer encerraba en ella todas las penas posibles e imaginables. Y por cuanto más íntimas y desconocidas estas penas, tanto más estimables y más potentes sobre el corazón divino para impetrar el suspirado Redentor. Y más que luz solar, descendían en los corazones de las criaturas para conquistarlas y atarlas en el reino de la redención. Así que la Iglesia, de las penas de la celestial soberana, conoce tan poco, que se puede decir que son solo las penas aparentes, y por eso da el número de 7 espadas. Pero si conociera que su materno corazón era el refugio, el depósito de todas las penas, que la luz de mi voluntad todo le llevaba y nada le ahorraba, no habría dicho 7 espadas, sino millones de espadas, mucho más que siendo penas íntimas. Solo Dios conoce la intensidad del dolor de ellas, y por eso con derecho fue constituida reina de los mártires y de todos los dolores. Las criaturas saben dar el peso, el valor a las penas externas, pero de las internas no atinan a darles el justo valor. Ahora, para formar en mi mamá primero el reino de mi voluntad y después el de la redención, no eran necesarias tantas penas, porque no teniendo culpas, la herencia de las penas no era para ella. Su herencia era el reino de mi voluntad. Pero para dar el reino de la redención a las criaturas, debió sujetarse a tantas penas. Así que los frutos de la redención fueron madurados en el reino de mi voluntad, poseído por mí y por mi mamá. No hay cosa bella, buena y útil que no salga de mi voluntad. Lucas 2, 35. Y a tu misma alma la traspasará una espada, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. No fue uno el máximo sacrificio de mi mamá, sino fueron tales y tantos por cuantos dolores, penas, circunstancias y encuentros fue expuesta su existencia y la mía. Las penas en ella siempre eran duplicadas, porque mis penas eran más que penas suyas, y además
Mi sabiduría no cambió nunca dirección con mi mamá. En cada pena que debía tocarle, yo le preguntaba siempre si quería aceptarlas, para oírme repetir por ella aquel fiat en cada pena, en cada circunstancia y aún en cada latido. Aquel fiat me sonaba tan dulce, tan suave y armonioso, que lo quería oír repetir a cada instante de su vida. Y por eso le preguntaba siempre: mamá, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres sufrir esta pena? Y a ella mi fiat le llevaba a los mares de bienes que contiene y le hacía entender la inmensidad de la pena que aceptaba. Y este entender con luz divina lo que paso a paso debía sufrir, le daba tal martirio que supera infinitamente a la lucha que sufren las criaturas. Porque faltando en ella el germen de la culpa, faltaba el germen de la lucha, y mi voluntad debía encontrar otro medio para hacer que no fuese menor que las otras criaturas en el sufrir, porque debiendo adquirir con justicia el derecho de reina de los dolores, debía superar a todas las criaturas juntas en las penas. ¿Cuántas veces no lo has sentido tú misma, que mientras no sentías ninguna lucha, mi querer haciéndote entender las penas a las cuales te sometía, tú quedabas petrificada por la fuerza del dolor, y mientras quedabas destrozada en la pena, tú eras la pequeña corderita en mis brazos, pronta a aceptar otras penas a las cuales mi querer te quería sometida? Ah, ¿no sufrías tú más que con la misma lucha? La lucha es señal de pasiones vehementes, mientras que mi voluntad, si lleva el dolor al mismo tiempo, da la intrepidez, y con el conocimiento de la intensidad de la pena, le da tal mérito que solo una voluntad divina puede dar. Por eso, como hago contigo, que en cada cosa que quiero de ti, primero te pregunto si quieres, si aceptas, así hacía con mi mamá, a fin de que el sacrificio sea siempre nuevo y me dé la ocasión de conversar con la criatura, de entretenerme con ella, y que mi querer tenga su campo de acción divino en la voluntad humana. Lucas 2:35. Y a tu misma alma la traspasará una espada, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Tú eres la verdadera Madre crucificada. Pobre de ti, oh Madre, cuánto te compadezco. Tus dolores crecen cada vez más, mientras parece que se dan la mano unos a otros, y tomando tus manos entre las mías, veo que están traspasadas por los clavos. Es precisamente en ellas donde sientes el dolor de ver tantos homicidios, traiciones y sacrilegios, y todas las malas obras que hace que se repitan los golpes de martillo, agrandando tus llagas y haciéndolas cada vez más crueles. Cuánto te compadezco. Tú eres la verdadera Madre crucificada,
tanto que ni siquiera tus pies quedan sin clavos. Más aún, no solamente sientes que te los clavan, sino como que te los arrancan por tantos pasos inicuos y por las almas que se van al infierno, tras las cuales tú corres para que no se precipiten en las llamas infernales. Pero eso todavía no es todo. Clavada Madre mía, todas tus penas, haciéndose una sola, hacen eco en tu corazón y te lo traspasan no con 7 espadas, sino con miles y miles de espadas. Y más todavía porque teniendo el corazón de Jesús en ti, el cual contiene todos los corazones y envuelve en su palpitar los latidos de cada uno de ellos, ese pálpito divino, conforme palpita, va diciendo: almas, amor. Y tú, del pálpito, almas, sientes que fluyen en tu pálpito todos los pecados, sintiendo que te dan muerte. Mientras que en el pálpito, amor, te sientes dar vida, de manera que te encuentras en acto continuo de morir y de vivir. Crucificada Madre mía, mirándome, compadezco tus dolores, son indescriptibles. Quisiera transformar todo mi ser en lengua, en voz, para compadecerte. Pero ante tantos dolores, mis compasiones son nada. Por eso, llamo a los ángeles, a la sacrosanta Trinidad, y les ruego que pongan a tu alrededor sus armonías, sus alegrías y sus bellezas para endulzar y compadecer tus intensos dolores, para que te sostengan en sus brazos y te devuelvan todas tus penas convertidas en amor. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.